Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado, ¿no? Y el día de hoy es un programa totalmente distinto al cual estamos acostumbrados, en el cual yo les ofrezco, siendo muy sincero, muy honesto, muy sarcástico, y dejamos todo eso de lado, ¿no? Y intentamos batallar en un momento totalmente distinto. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que una seguidora me escribió y me dijo: Rodolfo del Prado, siempre hablas del mundo del espectáculo y hablas del mundo de la farándula, pero nunca hablas de ti. Entonces nos gustaría, y no fue una, fueron varias. ¿Por qué me animo a hablar el día de hoy sobre el tema? Me animo a hablar porque se juntaron varios pedidos de varias seguidoras por medio de mi Instagram. Y me comenzaron a decir: Rodolfo, hablas tanto del mundo del espectáculo y de la farándula, pero no conocemos absolutamente nada de ti. Y yo creo que el día de hoy es uno de los tantos capítulos que quiero hacer con respecto al tema de mí, ¿no? ¿Quién es Rodolfo del Prado? ¿De dónde viene Rodolfo del Prado? ¿Cómo llegó a esta plataforma? Entre otras cosas más. Pero el día de hoy vamos a hablar de mi niñez, ¿no? Yo soy el segundo hermano de 9. Tengo una hermana mayor, ¿no? Que es muy parecida a mí, déjeme decirle, pero con cabello largo, ¿no? Y bueno, quiero decirles que a veces no es fácil tocar la vida de una persona, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo acontecieron los hechos? Son cosas un poco difíciles de contar. Mi papá se dedica a la publicidad, mi papá es publicista, independiente, por su cuenta. Y nosotros venimos de una familia muy pobre, con muchos recursos, falta de recursos, mejor dicho, ¿no? Una familia que se ha hecho con el tiempo, ¿no? Y ha podido llegar donde ha llegado con esfuerzo y mucho sacrificio. Mi mamá se comprometió con mi papá cuando tenía 14 años de edad y tuvo a mi hermana mayor. A los 2 años me tuvieron a mí. Mi mamá me tuvo cuando era prácticamente una niña, ¿no? 16 años. Y solamente el simple hecho de imaginarme a una niña de 16 años, porque todavía, o una señorita de 16 años con un bebé pelón totalmente en sus brazos, que era yo, me causa ternura. Su cumpleaños de mi mamá es hoy día. Y mi mamá sabe cuánto la quiero. Dentro de mi familia tuvimos muchas carencias, bastante diría yo, ¿no? Éramos tan pobres que no teníamos dónde sentarnos, no teníamos una mesa para comer, dormíamos en una cama casi todos, ¿no? En dos cuartos, en dos piezas de la casa donde crecí. No teníamos una sala, no teníamos un televisor, prácticamente no teníamos nada. Cuando almorzábamos de niños nos íbamos a sentar en un ladrillo, que es para hacer los techos de la casa, y nos sentábamos allí y ahí comíamos sentaditos, uno tras otro, ¿no? Me acuerdo mucho de mi niñez porque Lima tiene un clima friolento y me acuerdo que cuando yo era niño me moría de frío. Mis pies estaban helados. Recuerdo que cuando mi mamá compraba fruta para compartir con nosotros, compraba 1 kilo de uva y nos tocaba 5 uvitas para cada uno. Recuerdo que cuando mi papá no tenía un trabajo muy estable, que digamos, ¿no? Porque era independiente, mi mamá lavaba ropa para la calle. Recuerdo que una de mis hermanas, cuando no había ese dinero para comer, para comprar, para lo que sea, se iba al mercado a las 3 de la tarde y donde ponían la fruta que se estaba malogrando, los del mercado ponían frutas en un costado y
y decían, alguien vendrá a recogerla, y mi hermana iba a buscarla para llevarla a la casa. Nunca tuve esa iniciativa yo, era ella, una de mis hermanas, menor que yo. Y ella llegaba con la fruta, a todos dándonos de comer, ¿no? Para darnos de comer, porque mi papá obviamente no tenía un trabajo estable y había momentos que había dinero y había momentos que no había. Mamá lavaba ropa para la calle y nosotros íbamos al colegio. Y muchas veces cuando íbamos al colegio, mi mamá decía, mañana no hay plata para comer. Vayan a dormir. Porque la única forma de quitar el hambre es durmiendo. Y no íbamos al colegio, nos íbamos a dormir. Mi hermana iba al mercado y traía la fruta que se me lograba y nos daba, ¿no? Nos repartía a todos un poquito a cada uno. Y nosotros le pusimos mamá a ella, ¿no? Le decíamos mamá, porque ella traía, iba a buscar, ¿no? Mi mamá lavaba ropa para la calle, había momentos que había momentos que no había. Y muchas veces cuando no había, mi papá se iba a buscar la plata del día que nos iba a dar la alimentación, supuestamente siendo niños. Y llegaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y muchas veces tenía que prepararnos la comida a esa hora y levantarnos, ¿no? Nosotros todos débiles. Yo no sé cuántos de ustedes se han muerto de hambre todo un día, ¿no? Es horrible, realmente. Pero no sabíamos cómo hacer dentro de nuestra precariedad, saber cómo conseguir ese plato de comida que necesitábamos. Mi mamá hacía todos los esfuerzos a Dios y por haber, pero la pobreza era tan grande que no se sabía. Cuando cumplí 7 años, me dio peritonitis, se me reventó el apéndice, ¿no? Estuve a punto de morir. Y yo recuerdo que cuando me dio un cólico profundo, ¿no? Me acuerdo que mi mamá, yo no podía pararme, comencé a vomitar verde y yo no me sentía bien, me doblé en dos y recuerdo que mi mamá me decía, ¿qué te duele? Y yo le decía, me duele la barriga, ¿no? Cuando llegó un momento en que mi mamá decide prestarse dinero y llevarme al hospital, en pleno camino lo encuentra mi papá. Mi papá llegaba con el dinero, ¿no?, que había conseguido para darnos de comer. Y se sube al carro y me lleva al hospital. Cuando mi papá llega al hospital conmigo, a una clínica, ¿no? Porque ya, o sea, era lo más cercano que había a la casa y era lo más caro también, ¿no? Y no había los medios para pagarlo, pero él se arriesgó y se fue igual. Yo me acuerdo que los doctores le dijeron a él, su hijo está mal, de cada 10 niños se salva solamente uno. Y usted tiene que firmar ese documento porque a su hijo se le ha reventado el apéndice. Y si él muere, no es nuestra responsabilidad. Mi papá en ese momento, pues, como última voluntad, me preguntó a mí qué quería yo. Si me quería quedar en ese hospital o quería ir a otro hospital donde eran especialistas para niños. Y yo decidí en ese momento irme a otro hospital todavía. Me acuerdo que en el camino, y tenía 7 años, si no me equivoco, yo comencé a vomitar verde. Llegué al hospital, me corrían de una camilla a otra, me llevaron a una sala de operaciones. El doctor me dijo, vamos a hacerte dormir y vas a contar, ¿sabes contar de forma regresiva? Yo dije sí. Y me dijo, entonces vamos a contar de forma regresiva. Y yo me acuerdo que en el número 7 me dormí. Y en la sala de operaciones había un televisor y yo estaba viendo El Hombre Lobo. Y me quedé dormido. Al día siguiente los doctores me salvaron la vida. De cada 10 niños, uno se salvaba.
Y ese uno fui yo. Siem- Siempre he dicho que Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. Ahora lo entiendo. ¿Cuál fue el mío? Porque me mantuvo vivo, ¿no? Porque los iba a conocer a todos ustedes y por medio de esta plataforma iba a predicar el Evangelio con sarcasmo y todo. Le iba a decir que yo soy el hijo del rey. Muchas navidades fueron muy tristes, ¿saben? Y me acuerdo que me subí al techo de mi casa y le decía a Dios, ¿sabes qué? Llévame a vivir contigo. Pasaban cosas negativas en mi mente, no lo voy a negar. Le decía, llévame a vivir contigo, no quiero estar aquí. Más cuando era la Navidad y te deprimías porque no tenías un par de zapatos o no tenías ropa y tus amigos sí lo tenían. Entonces yo decía, llévame a vivir contigo. Yo no quiero hacer, yo quiero morirme, le decía, ¿no? Porque me sentía, la pobreza era tanta en mi casa que me sentía tan desdichado. Y le decía a Dios eso. Entonces, pero yo siempre decía, yo no puedo hacer nada en contra mía porque a Dios no le va a gustar que haga eso. Y siempre respetaba lo que Dios pensaba. Pero siempre le decía, llévame contigo. Cuando me acuerdo que daba el hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, a mí me encantaba escucharlo. Y me encantaba oírlo una y otra vez cuando hablaba. Y repetía lo que él decía, ¿no? Estaba entregando mi vida a Cristo, no lo sabía. Pero eso es lo que estaba haciendo. Recuerdo que cuando muchas veces, por ejemplo, a veces no había que comer, mi mamá hacía 2 kilos de arroz porque éramos un montón, ¿no? Y siempre nos dio menestra, que era lo más económico, menestra con su cebollita, con su tortilla, siempre fue menestra, siempre, de casi todos los días, ¿no? De repente por ahí otra cosa más, pero siempre fue menestra. Y a veces mi mamá hacía 2 kilos de arroz y a veces quedaba el cocolón, lo pegado de la olla del arroz, ¿no? ¿Y yo qué hacía con mis hermanos? Guardábamos eso pegado de la olla del arroz y al día siguiente la lavábamos. Con bastante agua lavábamos todo eso, el arroz que se quedaba. Y juntábamos la leña para prender el fuego, ¿no? Para calentar el arroz, o sea, para secar el arroz en una sartén con la leña que cogíamos, prendíamos el fuego y lo secábamos el arroz. Cogíamos un poco de cebolla, la picábamos, poníamos un poco de aceite en la sartén, freíamos la cebolla y un ají, un poco de ajinomoto, aderezábamos el arroz que habíamos secado y que habíamos lavado, con eso le echábamos un poco de sal y eso era nuestro almuerzo. Cosas que pasaron que no tengo vergüenza de contar. Y que al final me hicieron el hombre fuerte que soy ahora. La persona que valora cada cosa que ha ganado en su vida. Y que valora no solamente cada cosa que ganó en su vida, sino que aprendió a querer al prójimo también. Cada cosa que tengo me la he ganado con esfuerzo y con sacrificio. Y la verdad, en ese día le agradezco a Dios por haber vivido lo que viví.
si Dios me diera la oportunidad de retroceder en el tiempo y de elegir dónde nacer, volvería al mismo lugar de mi partida, con mi misma madre, con la misma vida, para ser el hombre quien soy ahora. Rodolfo del Prado solamente es un personaje que creé para tratar, como dicen, pues no siempre, de robarles una sonrisa. Y esta pequeña parte es una parte que quise compartir con ustedes. Y ese es el primer capítulo que hago para ustedes. No me avergüenza de dónde nací, y ni de dónde crecí, y lo que tuve que vivir para sobrevivir juntamente con mi madre, que es el pilar de nuestra casa, y es a quien nosotros debemos agradecer todas las cosas que tuvimos dentro de nuestra necesidad y nuestra pobreza. Con mucho cariño se los comparto. En otro episodio grabaré otra parte más de mi vida. Si ustedes quieren escucharla, solamente me tienen que decir que sí. Rodolfo del Prado les he contado algo pequeñito para mostrarles a ustedes que no necesito vivir de caretas para ser quien soy. Fácil podría venderme de una manera totalmente distinta, pero no es mi realidad. Cualquier persona pensaría que Rodolfo del Prado vino de una cuna de oro, bañada en plata y en bronce, pero no. Fue tan pobre como muchos de ustedes allí. Y la pobreza dignifica. A esta edad que yo tengo puedo decir, he logrado muchas cosas buenas en mi vida, de las cuales no me siento avergonzado, me siento orgulloso de decir que sí se puede. Y si tú estás allí y estás pasando un momento de necesidad, un momento de soledad, lo único que puedo decirte a todo esto es que sí se puede lograr vivir mejor, ser mejor persona y tratar siempre de mantener aquella humildad que es la que te lleva al éxito, que es la que yo tengo, que Dios sembró en mi corazón. Y no solamente eso, tener fe en Dios. Donde tú estés dejando todo el personaje que es Rodolfo del Prado, lo único que te digo solamente es que Dios te ama. Y se fue la música, por supuesto, pero ahorita vuelve. Ahí está. Que Dios te ama y que lo único que necesitas solamente es buscarlo, porque Él está allí para ti, como lo estuvo para mí también. Rodolfo del Prado se despide diciéndoles lo siguiente: con todos sus pecados y sus defectos, yo soy el Hijo del Rey. Y ustedes también. Solamente tienen que recibirlo a Cristo en su corazón. Nada más. Es fácil y sencillo. Así lo hizo Él. Es muy simple. Y me despido, obviamente, con esta primera parte de mi vida, diciéndoles que en la vida absolutamente todo es actitud. Qué pena de dos. Termina siendo menos atroz y que nos vemos. Claro que sí. Hasta la próxima. Bye bye.